Saludos amigas y amigos, bienvenido a Dos en Altavoz y más. Con ustedes, Pelusa. Hola cielo, ¿cómo están? Cariños a todos ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo capítulo, donde vamos a tocar un tema bastante interesante y bueno, queremos desarrollarlo junto a ustedes. Esperamos sus comentarios, sus aportes, para seguir creciendo juntos. Bueno, por mi parte pido disculpas porque estoy un poco afónico, pero bueno, vamos a charlar un ratico y el tema hoy es el racismo. El racismo. ¿Qué opinas Correcto. tú de eso, Pelusa? El racismo, primero hay que entenderlo como el odio, el rechazo, la exclusión que se tiene sobre una persona, bien sea por su color de piel, por su raza, por sus orígenes. Y esto siempre es causado por una mal llamada, un sentimiento irracional de superioridad de una persona hacia la otra, ¿ok? Siempre que haya una exclusión, entramos en ese tema. Está el excluido y está el que excluye. Y el que excluye normalmente siempre se va a sentir por encima de la otra persona. Entonces eso me da cierto poder para rechazar. Entonces entendemos cómo es precisamente racismo, ese rechazo que se genera por mi origen, por mi color de piel, por mi raza. ¿Okay? Básicamente eso, cielo. Te pregunto, Pelusa, ¿la religión te puede decir que hay racismo también? No es ¿No? racismo, es discriminación. Perfecto. O sea, es un tipo de discriminación en el pensar. Es igual como que en el sexo, la parte eh, sexual, también en, discriminación. en cuanto a los géneros y todo Ajá, esto, sí, también. por supuesto. Ok. En cuanto al bullying. No es racismo, lo que no quiero es aclarar racismo, y estamos conversando, ¿no? Exactamente, Ok. es que el racismo es una forma de discriminación, ¿ok? Mm. Al igual que tus creencias políticas y te rechazo por esas creencias, te rechazo por tus creencias religiosas y siempre, simplemente porque tú no piensas igual que yo, tú no actúas igual que yo, tú te ves diferente a mí y eso me genera un rechazo. De hecho, Pelusa dicen que las personas que son racistas, ¿ok? Sencillamente porque internamente son débiles. ¿Me explico? Algo ocultan, siempre hay, es que volvemos a eso, cielo, fíjate lo que estaba yo diciendo hace ratico. Hay un término y es esa supremacía, ese creerme mejor que tú. Ya cuando yo me creo mejor que alguien, allí hay un cortocircuito, allá hay un problema, porque se supone que todos somos iguales, ¿ok? Y en líneas generales, ¿qué somos? Somos seres humanos, con cualidades, con defectos. Lo dijimos en programas pasados, todo el mundo tiene derecho a ser como es y nosotros no tenemos el derecho a cambiar a nadie en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer en casos tales es ayudar a mejorar a una persona si esa persona está en su día a día actuando de una manera que consideramos que es dañina tanto para él como para los demás, pero no buscamos cambiar a nadie. Entonces, por lo tanto, cuando ya yo rechazo a una persona simplemente porque la noto que tiene algo diferente a mí y yo me creo por encima, allí ya hay un problema que bueno, ya tocará que esa persona busque ayuda profesional, que son los que van a profundizar, oye, ¿qué te llevó a ti a ser en este caso un racista? ¿Ok? Ahora te pregunto yo a ti, cielo, ¿tú crees que aquí en Venezuela hay racismo? Sí, no, yo pienso que en Venezuela y en todo el mundo hay racismo, ¿no? Y en Venezuela hay un racismo muy light, muy jodedor, de mucha risa. De hecho, tú lo puedes ver, exacto, es nuestro ADN, el venezolano. Siempre la parte graciosa o las cosas negativas, siempre buscamos la parte deportiva y la parte graciosa para poder superar, ¿no? Pero es algo de esencia. Tanto es así que de repente tú ves, hay un dicho jodedor que si tú ves a un hombre blanco con una bata blanca, ese doctor, ves a una persona oscura, a un negro con una bata blanca, no es chichero. Sí. Ves a un hombre, a una mujer bien vestido, en formato de corbata, ejecutivo, empresario, lo ves oscuro, negro, con este tipo de ropa, no, ese vale parking, mesonero. Y así sucesivamente. Siempre, lo hemos tomado a nivel gracioso, pero hace un daño grave y enorme. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú haces esta pregunta a cualquier otra persona, tú le dices, ¿tú crees que aquí en Venezuela hay racismo?
Y de buenas a primeras te pueden decir, oye, no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez está solapado y no está tan marcado como vamos a poner un ejemplo que lo tenemos aquí cerca en los Estados Unidos. En los Estados Unidos está muy marcada esa diferencia racial, ese rechazo. De hecho, se cometen crímenes de odio y todo por mi color de piel, tanto de las autoridades. De los Estados Unidos como de cualquier otra persona y estamos cansados de ver videos y ustedes los pueden buscar también por YouTube para instruirse un poco más sobre esto. Eh, Oye, sí, es como más marcado. Aquí, como lo que tú dijiste hace ratico, aquí sí, bajo el esquema de un chiste, de un humor, entonces tratamos de ocultar porque hemos normalizado, cielo, ciertas formas de hablar, ciertas expresiones, nosotros hemos normalizado y no nos hemos dado cuenta que en lo que decimos hay un trasfondo racista. Como lo que tú dijiste, lo de las batas blancas y todo esto, eso es cierto. También cuando a ti te dicen, no, es pelo malo. También. En el caso de los cabellos chinos, ¿no? No, es pelo malo. Oye, vale, cásate con una blanca, con un blanco para que mejores la raza. O a veces sin querer lo hacemos, ¿ok? Tenemos una pareja oscura y con cariño le decimos negra y queda ya con el nombre de negra. Sí, o sí. Él es oscuro, le dice negro y ya la palabra es hasta, para ellos es bonita, amorosa, pero en realidad está marcando. Claro. Está marcando y está aportando. ¿Por qué no nos dicen a nosotros, en el caso de nosotros que somos blancos, por qué no nos referimos al blanco como, ¡epa, blanco! ¿Entiendes? Siempre claro. Lo hacemos ver con cariño, porque el que lo está haciendo, yo tengo amigos y amigas a las que yo me refiero a ellas, negrita querida, o a negro, mi color, o epa, mi negro, ¿no? Obviamente no hay, de mi parte, no hay un rechazo ni nada, pero ¿por qué? Si ustedes se ponen a analizar a profundidad, porque yo tengo que marcar su color de piel, porque a mí no me pueden decir, epa, blanca, epa, tal cosa, pero es por eso, ¿no? porque caemos en el juego social, ¿no? Sí. Vivimos en una sociedad, disfrazamos. Evidentemente no guiamos, a veces no queremos, pero tenemos que guiarnos socialmente con algunos estándares. Claro. Entonces eso pasa, que socialmente, por lo menos sucede mucho en las parejas, y lo hacen con cariño. Sí, sí. Oye, hola, mi negra, sí, mira mi negra, o él o ella, mi negro, y se queda esa parte. Claro. Pero lo que se está es alimentando y haciendo esa brecha de racismo. Lo que pasa es que, por eso digo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que expresamos. Si ya yo sé, ¿verdad? Ya yo soy consciente, oye, leí, ya yo soy consciente que esa palabra negro, negra, en muchas partes ya del mundo no se utiliza, ¿ok? Incluso dicen la palabra con N, ¿ok? Porque ¿qué? Soy afrodescendiente, punto. O sea, ¿por qué me tienes que marcar la diferencia? Lo mismo pasa, y hago un paréntesis, con las personas que se les mal llaman enanos. No son enanos, son personas pequeñas. El término enano ya denota un rechazo, ya denota una discriminación, y las personas pequeñas ya ellos están exigiendo que esa palabra con E sea eliminada. Entonces nosotros simplemente somos pequeños y ustedes son de tamaño promedio. En el racismo también lo podemos aplicar en función a la parte asiática, un ejemplo. También, porque, por supuesto, no es solamente que porque voy a utilizar el término negro. O sea, no se trata solamente de los afrodescendientes. Recuerden que lo que pasa es que aquí se ha marcado mucho en la historia, en los tiempos de la esclavitud, eran personas de tez oscura, las que lamentablemente sufrieron el mayor rechazo y la mayor cantidad de esclavitud. Y siguen obviamente sufriendo. Eso está en la actualidad. Aunque también hay muchos vivos que se agarran de eso, ¿ok? Para beneficios personales. Es que te voy a decir algo. Hay personas que son... aquí vamos a hablar un poquito del amor propio, ¿ok? Sí, se pasó por un pasado bastante triste con el tema de la esclavitud, pero hay personas que ellos mismos rechazan o no quieren reconocer su origen, ¿no? Y fíjate, yo estuve leyendo que ese término que a veces usan, yo no soy negro, yo soy morena, yo soy moreno, ese término no existe. Usted o es negro o es blanco, ¿entiendes? No hay matices. Entonces hay personas que no, yo tenía un tío
que cariñosamente era una persona bastante oscura, claro, lo hacía en tono de broma y él decía, no, yo no soy negro, yo soy marrón. Y yo decía, Dios mío, eso es como peor, ¿no? Entonces, pero sí, hay personas que propiamente ellos se autodenominan moreno, morena. Pero cuando decías eso era echando broma. No, él era echando broma, él era echando broma, él era muy consciente y muy, él amaba ser una persona de color oscura, ¿no? Aunque te comento algo, Pelusa, tuve la suerte en el pasado ir varias veces a Estados Unidos, ¿no? Y hay reuniones, tuve conocido y tengo amigos oscuros, o como ellos dicen, negros, ¿ok? Pero ellos a veces fomentan ese mismo racismo, porque estuve en reuniones de pura gente oscura, ¿ok? Vamos a hablar del blanquito, era yo. Entonces entre ellos mismos se hablaban y se decía, mira negro, este más negro que aquel negro. Es un idioma de ellos, estoy hablando en Norteamérica, ¿ok? Era un idioma entre ellos, chévere, se entendían bien, pero yo decía, y hacía una autorreflexión, pero que ellos mismos están marcando. Yo no les quería decir negro, sino el nombre de ellos, su nombre americano, pero nada, entre ellos mismos remarcaban esa palabra negro. Entonces tú también te pones a pensar y dices, bueno, ¿ayudas o no ayudas para que tú mismo salgas y tengas esa lucha? Pues, ¿ok? Pero en todos los contextos, no en parte, en un discurso, pero después en la intimidad se tratan así. Aquí también yo creo, esa parte no estoy de acuerdo. Aquí también yo creo que existe algo que ha marcado mucho la diferencia y han sido, oye, yo no sé por qué, si es la historia, si es el sistema político de cada país, ¿no? No entiendo por qué en las estadísticas, y esto sería bueno que no lo hicimos porque obviamente el programa iba a ser muy largo, pero, por ejemplo, en las estadísticas, en el mayor índice de pobreza, en el caso de aquí de Venezuela, en el mayor índice de personas que viven en las zonas más populares, son personas de color oscuro, ¿no? Entonces dicen... Bueno, eso se aplica en todo el mundo. Exacto, creo que pero de hecho se ve el peor continente en sentido económico es el africano. Ajá, pero entonces uno dice, a razón de que, bueno, yo en mi ignorancia yo aplico que es porque es una gran mayoría de esa población, más que los blancos, ¿ok? Que los caucásicos, y tal vez por eso es que, bueno, su índice en pobreza, su índice en donde vivan, que tienen que ser personas de color oscuro, para mí, porque yo digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo digo, bueno, analizando, tal vez es porque es la población mayor comparada con los blancos, ¿no? Fíjate que en España, oye, no sé en qué año fue, ellos sacaron una campaña, sí hay racismo, o no, perdón, sí es racismo, se llama, lo pueden buscar por YouTube, ellos tienen allí varios videos con respecto a eso y lo pusieron en televisión. Entonces, hay uno de los casos donde va una muchacha, una mujer, con su afro, una persona de piel oscura, y va a alquilar un piso, va a alquilar un apartamento. Quienes están alquilando el apartamento es una pareja blanca. Cuando ellos abren la puerta, eso es un micro, no dura mucho. Cuando ellos abren la puerta y ven que es una persona de color oscuro, una persona negra, ellos le dicen, ya el piso está alquilado. Ella notó el cambio cuando la vieron porque la escanearon, o sea, uy, ¿no? Y el rechazo se les notó en la mirada. Entonces, no, ya el piso está alquilado. Cuando la propaganda es que cuando ella va bajando las escaleras, ella llama a alguien y le dice, efectivamente me rechazaron, pero me di cuenta que cambiaron cuando vieron que yo era una persona negra. Y me dijeron que ya el piso estaba alquilado. Después pasan la imagen de la pareja en el apartamento recibiendo una llamada telefónica de otra persona y le dicen, sí, el piso está disponible. Entonces dicen, sí es racismo. Y si usted ha sido víctima, dice la propaganda, si usted ha sido víctima de esto, llamar al número tal. Entonces es buscar las maneras y las herramientas de acabar con el racismo. Fíjate que aquí en Venezuela, hay casos, yo me acuerdo que una vez estuve yo de visita en Portugal. Y me conseguí, yo estaba con una prima, y me conseguí en el centro de la capital a una persona que mi prima conocía. Bueno, me la presentó y todo, y le dijo, ella viene de Venezuela. Eso fue todo. Cuando llegamos a la casa de mi tía, a los minutos suena el teléfono. Y cuando yo estoy escuchando la conversación y veo que mi tía me hace así, ¿no? Con el teléfono así.
y dice, sí, sí, aquí está mi sobrina que vino de Venezuela. Y enseguida mi tía le responde a la persona que está en la línea, no, no es negra. Entonces después cuando mi tía tranca y me dice, Dios mío, pero ¿en qué está pensando la gente? Ella me llamó fulana de tal porque la hija te vio en el centro y te conoció y ella me está llamando precisamente cuando supo que eras de Venezuela, era solamente para preguntar si tú eras negra. O sea, imagínate la mentalidad de las personas y todavía he conseguido personas que se refieren a, bueno, es negrita o es negrito, pero es buena gente, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, son términos que aquí en Venezuela, señores, un país multirracial, donde somos mestizos, aquí hay más mezclas bueno, pues, entonces a la gente le puede parecer absurdo decir, pero es que en Venezuela hay racismo, claro que lo hay. Hay centros nocturnos, en Caracas sobre todo, o en las grandes capitales, donde hay segregación, allí hay discriminación y es bien conocido donde rechazan a las personas por su color de piel y centros privados, por supuesto, ¿no? Ok, que tienen su derecho de admisión y todo. Yo me voy a permitir leer algo que aquí dice que en Venezuela, voy a hablar de aquí, en Venezuela particularmente, es obligatorio que en todos los locales comerciales, centros nocturnos, esté colocado y a la vista un cartel que dice, más o menos, se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo y de xenofobia que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupo de personas. Esto tienen que hacer obligatoriamente debido a la ley que se promulgó en el año 2011 aquí en Venezuela sobre la ley antirracismo, ¿no? Que hay. Sin embargo, hay muchos expertos en derechos humanos que dicen que todavía existe un largo camino entre esas palabras que dicen esos carteles y que realmente se cumplan. Y lo hemos visto. Hemos visto rechazo por términos de tu tipología, bueno, porque aparentas que eres una persona transexual, me Y bueno, rechazan aquí en porque Venezuela, Pelusa, se ve mucho rechazo con nuestros venezolanos indígenas. La otro Guajira, la gente del término. Zulia, la Qué gente de la chévere que lo Guajira, la recordaste. gente de la Guajira ha sufrido y siguen sufriendo de un Papi, racismo enorme. es que nosotros incluso volvemos a lo mismo. No cuidamos lo que decimos. Más de una vez, molestos y porque siempre buscamos la manera es de ofender comparando con otra persona o con otro género o con otra, ¿ok? Entonces, pero siempre la idea es buscar ofender. Entonces, a veces por enojo y por muchas cosas decimos, tú si eres indio, para denotar una Bueno, brutalidad o algo yo así. orgullosamente soy andino, de San El Cristóbal. Y en la logocho, reunión, ¡ese gocho! ¡Eva! exactamente. Vea usted ese gocho, ¿dónde está usted? El gallego, que estamos buscando con eso, denotar una mal llamada, una brutalidad. Eso es discriminación, ¿ok? Eso es una discriminación. Que a veces aquí en Venezuela, como tú lo dijiste hace rato, que con el chistecito y la cuestión, tenemos que cuidar lo que decimos. Otro término que es discriminatorio, no entra en la parte de racismo por lo que hablamos, ¿ok? No tiene nada que ver con la piel. Cuando hacemos, y a esto a donde quiero llegar, es que tenemos que cambiar ya nuestro chip. Ya tenemos que, una cosa es la ignorancia y que por ignorancia, oye, yo no sabía que al yo decir eso estaba causando un daño o había algo de trasfondo, pero ya que lo sabemos, porque estas son pequeñas luces que nosotros estamos aquí tratando de brindar, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Ser mejores para hacer un mundo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Otro término que se utiliza y que es errado y es patético, cuando uno quiere insultar a una persona o por buscar a otra cosa, el término que se usa, tú si eres mongólico, eso es fatal, eso hay que Pero cabe en el eliminarlo racismo, en discriminación. Ok, Por eso pero no en el dije, racismo. no, por eso dije, no tiene nada que ver con racismo, pero Ok. sí con discriminación. Cuando yo te señalo alguna deficiencia tuya también, entonces, ¿qué pasa? Mongólico, primero, casi siempre es para denotar que tú no fuiste capaz de hacer algo, cosa que no tiene ni siquiera cabida con
con esto, porque normalmente nosotros eso lo comparamos es con las personas que tienen síndrome de Down, que realmente el término es porque ellos tienen sus facciones, son como los mongoles, ¿ok? De las personas, el gentilicio de Mongolia. Entonces aquí se empezó a utilizar el término mongólico. Y resulta que es como para denotar a una persona que tiene un retraso o que hizo algo malo y es lo que yo te quiero hacer ver. No, el término no es ese, porque de hecho esas son las personas más brillantes, inteligentes y capaces. Tienen muchas más capacidades que una persona considerada, entre comillas, normal. Ok, entonces son cosas que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar lo que sale de nuestros labios. Ya lo sabemos. Esos términos, ¿no? Vale. Ok, estás molesto, quieres ofender, hay otras cosas que tú puedes decir. Pero jamás denotar y comparar con una etnia, con una color de piel, ok, lo que tú dijiste de los indígenas. Tú si eres indio. Y, y es que acaso es malo ser indio. ¿Qué tiene de malo ser indio? Y Ser un eso, indígena. y eso, en este momento, en mi amado país, está crudito. Eso Claro. está crudito. Claro. Eso no ha cambiado. Han tratado de hacer ver y de que agarre más valor, porque hubo un momento en el que fueron como mucho más marcados. Díganme ustedes, ¿qué puede ser de ofensivo que a mí me digan indio? ¿Es que acaso el indio está por debajo de mí? Cuando precisamente de ahí venimos, esos son nuestros orígenes, ¿no? Entonces, siempre es la connotación, es lo que le ponemos, ese sentimiento feo cuando yo busco ofender a una persona, en este caso. Eh, Hay unos... ¿Qué te parece si vamos a un momento de Ah, hidratación y después sí. continuamos? Sí, perfecto, dale. Regresamos entonces. ¿Qué me decías, Pelusa? ¿Qué nos decías, Pelusa? Ajá, fíjense, en toda persona que ha sido víctima del racismo tiene una historia que contar y que merece ser escuchada. No recuerdo el año exactamente, se los debo. En Durban, en África, se realizó una convención sobre el racismo. Allí estuvieron presentes muchas personalidades que están combatiendo este tema y haciendo valer, son activistas sobre los derechos humanos que pasaron por este tema de la discriminación, pero por racismo. Entre ellas están, voy a citar solamente a 3 personas que me llamaron poderosamente la atención. Entre ellas es una brasilera, ella se llama Creusa Oliveira, es una persona de color de piel oscura, una persona negra, y ella es la presidenta de la Comisión por los Derechos Humanos de las Criadas Domésticas en Brasil. ¿Por qué este tema ella? Porque ella fue una criada doméstica. Ella empezó a ser criada doméstica desde los 10 años, siendo una niña. Su mamá, en algún punto por problemas de salud, no la pudo cuidar. Se la da a la abuela. La abuela al tiempo decide que no se puede hacer cargo de la niña, se la devuelve a la mamá. La mamá contrae matrimonio por segunda vez y su nueva pareja le dice que él no se va a hacer cargo de la hija de otro hombre. Entonces la mamá, por no perder al marido, entrega a Creusa a una familia X para que le trabaje como doméstica, porque ella también fue doméstica. La niña comenzó desde los 10 años en esa familia y era una familia blanca. Entonces, como ella era negra, cuando ella trabajaba era a cambio de comida y de ropa. A ella no le daban ningún tipo de remuneración monetaria ni nada por el estilo. Entonces ella cuenta que fueron años muy duros. Ella duró años hasta la adolescencia, si no mal recuerdo, ya un poquito más adulta. Ella cuenta que la familia, una de tantas, ella pasó por muchas manos de familias, y esa familia la trataba a ella como negra, no la llamaban por su nombre, siempre le decían, era negra, tráeme esto, negra, tráeme aquello. Ella fue víctima de maltrato físico, maltrato verbal, incluso en algunas de las casas ella fue maltratada sexualmente. Entonces a ella lo único que se le permitía era escuchar una radio. A través de esa radio ella pudo en un programa oír
que se estaba hablando de las libertades, de los derechos humanos. Entonces ella como joven empezó a averiguar, oye, ¿a dónde voy? ¿A dónde acudo? Porque yo necesito manifestar que yo estoy siendo esclava. Ella lucha porque ella dice que ahorita, actualmente, en Brasil, el tema de la esclavitud, óigase bien, el tema de la esclavitud está vigente en Brasil y ella lucha mucho por eso a través de esa asociación en favor de las criadas domésticas, sobre todo las de color. Entonces ella, bueno, a raíz de allí, ella logró escapar y empezar a fomentar y a prepararse hasta llegar a ser lo que hoy en día es Creusa Oliveira, ¿ok? Una activista de esos derechos, pero recia, ¿ok? O sea, que hay que querer poder. Querer es poder. Tal vez allí también tuvo esa suerte, ¿no? De que a través de una radio y ella se pudo mover. De repente hay situaciones en las que las personas están más limitadas y ni siquiera te permiten eso. ¿Tú crees que es suerte? ¿O es decisión personal? No, digo en el caso de que, ¿cómo llegó ella a esto? Ella escuchó a través de una radio. Si ella no hubiese tenido esa radio y no escucha ese programa, si no ¿cómo se entera? Pero si no hubiera tenido ese deseo interno, tal vez esa hubiese parte escapado, de esencia de ella, tal vez hubiese no hubiera escapado. evolucionado, porque muchos habrían escuchado esa radio en la misma situación que ella, pero sí, lo entendieron exacto. que era algo rutinario, que eso era su vida. O es verdad, yo nací para ser esclava, porque también ese es como un lavado Pues yo de no creo mucho en la cerebro suerte, que le Pelusa. hace. No. Sí, bueno, yo lo que digo en el término de la suerte es porque tuvo acceso a un radio, una niña que no le permitían hacer absolutamente nada. Digo, si ella no hubiese tenido ese radio, tal vez el temor de que, oye, ¿cómo hago? ¿Será que está bien si yo me escapo? ¿Cómo hago? ¿Entiendes? A eso me refiero, que tuvo esa herramienta a mano. Entonces, bueno, ya ella lo vivió, fueron momentos bastante duros para ella, lo que ella comenta. Busquen su historia, Creusa Oliveira, brasilera. Y oye, se van a enterar de mucho más y lo que más duele es que estas historias, estas microhistorias que yo les voy a comentar ahorita, señores, eso sigue ocurriendo. Por eso es que ellos son activistas, por eso es que ellos están en esa lucha permanente para acabar con ese racismo, ¿ok? Tenemos otro caso, esto también es bastante fuerte, este es el caso de Elena Gorolova. Esto es en la República Checa. Elena Gorolova también es una activista por los derechos de las mujeres. Elena Gorolova, en el primer caso, en el de Creusa Oliveira, ahí vemos un caso de racismo por color de piel, porque ella es negra. En el caso de Elena Gorolova, vamos a ver un caso de racismo causado por su origen. Ella era una gitana romaní que vivía en la República Checa. Ella era una mujer casada. Ella tenía un hijo. Cuando sale embarazada de su segundo hijo, fue un embarazo bastante complicado. Ella va al hospital, ya le programan una cesárea, porque no podía dar a luz de manera natural, le programan una cesárea y ella cuenta que fue bastante doloroso el proceso, todo el previo fue traumático, nada que ver con lo que le pasó a ella con su primer hijo. Y ella recuerda, el esposo no lo dejaron entrar, ella recuerda estar en una camilla en el hospital bajo mucho dolor y se acerca un personal médico, una enfermera, con una hoja y un lapicero. Y no le dice nada, sino que firme aquí. Ella, entre tantas cosas, ya dice, bueno, esto tendrá que ver con el procedimiento de la cesárea. Ella firmó. Cuando ella tiene a su hijo, a su segundo hijo, que ya la pasan para la habitación, está con el esposo, al día siguiente, algo así, entra el personal médico y le dicen que tuvo un varón y pero que necesitan informarle que más nunca van a poder tener hijos. Entonces ellos se quedan sorprendidos y le dicen, pero ya va, ¿qué pasó? ¿Hubo complicación? ¿Qué trajo esto como consecuencia? Y entonces le dicen, no, lo que pasa es que usted firmó una autorización al hospital para que nosotros le hiciéramos una esterilización total. Ella dice, yo no di esa autorización. Claro que sí, usted lo firmó. Resulta que cuando ella sale del hospital y ya están en su casa y ellos empiezan a investigar y a poner la denuncia porque ella
oye, le hicieron firmar algo que ella no sabía lo que estaba firmando, es cuando ella se entera que no era el primer caso, cielo, habían cientos y quién sabe cuántas más de mujeres que habían sido esterilizadas de manera forzada. ¿Por qué? Porque racismo, porque tal cual les dijeron que la República Checa no podía permitir que siguieran naciendo niños romaníes. O sea, vemos cómo hay aquí un racismo por el origen. Entonces, ella es una activista por los derechos, por hacer valer los derechos de las mujeres que han sido víctimas de la esterilización Eso forzada. pasó mucho con los gitanos. Bueno, de hecho ella es gitana. Bueno, con los gitanos. De hecho ella es gitana. O sea, es una no sé gitana. si sigue pasando, pero ella es gitana romaní. Entonces, ella es una mujer activista 100% y después surgieron casos totalmente increíbles que tú dices, Dios mío, o sea, en un mundo donde ahorita la tecnología está de avanzada, donde prácticamente ahora son los robots los que están gobernando, o sea, y que uno dice, hay un avance para unas cosas, pero seguimos en un atraso total. Fíjate, Pelusa, en cuanto a sociedad, ¿no? Lo que mencionaste hace rato, y me quedé en la mente causando ruido. Y es verdad, el continente africano, los países africanos son los que más han sufrido. Claro, yo diría que aparte los africanos, estoy hablando de tez negra, oscura. Vamos a hablar de Haití, ¿ok? Pero es que también el universo, la vida, le ha dado las oportunidades a ellos. Evidentemente, hace muchos años atrás, por tema de otros países que lo invadieron, ¿ok? Montaron su doctrina, tenían recursos humanos para ponerlos a trabajar como esclavos, etc. Pero el universo, ellos han podido lograr su propia libertad, pero lamentablemente el interés del poder y los golpes repetidos militares en esos países africanos ha hecho el colapso que hay actualmente. Porque te pones a ver, los presidentes, entre comillas, generalmente militares, son de tez negra, ya son de origen de su propio país, ¿ok? Pero los intereses o los dioses de la guerra han intercedido para que no puedan tener ese avance. Entonces, también es cuestión, porque no es cuestión de suerte, sino es cuestión de tener las cosas bien ubicadas. No, de voluntad, pero a veces no podemos librar una batalla solos. O sea, me refiero, todo el mundo sabe lo que pasa en África. En muchas pero nos hacemos la vista. Yo sé que cada país, cada nación tiene sus propios problemas, pero hay otros que siempre tienen problemas mucho más graves que los nuestros. Y a veces nos hacemos la vista gorda como naciones, ¿no? No, y yo, es mi sentir, que el que busca respuestas a nivel de dirigir un país usando la fuerza o la violencia, más violencia a la que existía, evidentemente va a estar condenado al fracaso. Ese fue el gran ejemplo que dejó, todo lo contrario, para bien, Mandela. Claro. Un hombre que fue preso, todo lo que vivió, ya no vamos a hablar de la biografía de Mandela, pero él solamente dijo, yo no voy a actuar de como actuaron conmigo. Yo quiero un país que no hay límites de colores, respetando nuestra esencia y fortaleciendo nuestra esencia. Entonces yo creo que ese es el camino. Claro. Como el camino de los propios gente de oscura, vamos a nombrar ahorita en esta manera para entendernos todos negros, que también ellos en sus conversaciones, como la experiencia que te comenté, eso de hablarse entre ellos, mira negro, tú eres más negro que el negro, eso lo que hace es fomentar y rectificar esa separación entre blancos y negros. Que yo sepa, en lo personal, yo sé que si yo hago un corte aquí, otro ser humano de tez oscura aquí va a tener la misma sangre que yo. Obvio. Y eso es la gran realidad. Y cuando entendamos eso a nivel social, vamos a avanzar aquí, muchísimo. Eso está aquí, amor. Eso está en dejar esa irracionalidad de creernos superiores a los demás. Fíjense, el último caso que les iba a plantear, también me parece, esto les va a parecer a ustedes una locura, ¿no? Pero también tiene que ver con la tez, con el color de piel, pero ustedes van a ver todo lo contrario al primer caso, el de Creusa. Esto ocurre en Tanzania, en Tanzania. En Tanzania sufren de racismo las personas albinas, ¿ok? Las personas albinas, esas personas que son blanquitas, todas pestañas, todo, que son que tienen
que las afecta mucho porque no tienen esa pigmentación que los protege, entonces les afecta mucho todo lo que tiene que ver con la luz solar, todo esto. Esas personas que uno ve súper blanquitas con las pestañas, esas personas sufren de discriminación, sufren de racismo en Tanzania. Y resulta que hay un alto número en ese país de personas albinas. Entonces, ¿qué sucede en estos casos en Tanzania? Ahí está una gran mujer, Al-Chaima. Ella, también activista por los derechos humanos, también estuvo presente en Durban, en esta convención contra el racismo. Ella es una mujer albina, nació, creo que fue la segunda niña albina que nació en ese núcleo familiar que era bastante numeroso, pero fue criada con bastante amor, su familia los amaba. Pero ¿qué sucede? Que cuando nace una criatura albina en una familia en Tanzania, la misma familia normalmente los rechazan, los abandonan o los matan. De hecho, hay un alto índice de criminalidad y de homicidios en Tanzania. Prácticamente las personas albinas son cazadas. Son cazadas de buscar de cazar como un animal para matarlos. Ellas son personas buscadas porque son considerados de que el albino es una persona maldita. Sin embargo, por ser unas personas malditas, a ellos los buscan mucho los hechiceros y los matan porque utilizan partes de su cuerpo. Miren lo contradictorio de esto, ¿no? Son personas consideradas malditas, pero una vez que están muertas, esas venden partes de sus cuerpos en mercados de hechicería porque esas partes corporales de los albinos son considerados que te traen buena fortuna y buena suerte. Imagínense. O sea, son cazados como decir cuando cazan un elefante para sacarle los colmillos, utilizar el marfil como para hacer un recuerdito y una cuestión. Bueno, esta persona, los albinos en Tanzania, son cazados para utilizar sus partes corporales y venderlas en los mercados como amuletos para la buena suerte. Entonces, Al-Chaima, ella creció en una familia amorosa. Ellos no tienen derecho a la educación, ¿okay? Los albinos. Si acaso los dejan estudiar, como decirte, una básica, una primaria. Ella no, ella logró, a pesar de las críticas, a pesar del odio racial, a pesar de muchas cosas, ella supo luchar y se hizo una persona profesional, ¿ok? Ella logró luchar contra todo eso, pero no dice que haya sido nada fácil. Entonces, ella es una de las activistas por los derechos humanos de los albinos en Tanzania. Entonces, imagínense ustedes que son casos en los que nos quedamos solamente en la persona negra, en el ataque hacia los negros, ¿no? Miren, ya vimos casos de odio por origen. Y bueno, en este caso no era una persona negra, es una persona albina. Y miren ustedes cómo son considerados personas malditas, ¿no? En esta... El hecho que yo veo, Pelusa, que bueno, que queda en la reflexión de cada quien, hacer un pequeño cambio en el chip, Obvio. En el chip Obvio. Personal, en el chip social en el cual nos criamos, y bueno, y aportar lo que nos corresponde, pues. Sea el color que sea. Somos iguales, y esa es una gran realidad. Tenemos que, cuando nosotros aprendamos que la base de todo bienestar, que la base para ser mejores personas, que la base para ser un mejor país, está en la aceptación de nuestras diferencias, en el respeto, en el amor, porque esto es para todo, ¿ok? Si ustedes se han puesto a ver en los otros programas donde hemos hablado del bullying, donde hemos hablado del rechazo por ser personas transgénero, por X cosas, ustedes se van a dar cuenta que todo esto sería distinto si aprendemos a aceptarnos con nuestras diferencias, ¿ok? Aceptar que cada quien es como es, respetar los derechos de los demás. Entonces, yo pienso que la mejor herramienta para este tema es el rechazo de toda la sociedad al racismo. Ser activos en nuestras propias comunidades. Cero violencia. Ante cualquier... Cero violencia. Cero violencia. Ante cualquier tipo de discriminación, ante cualquier tipo de rechazo que uno vea, sea un chistecito o no, ser activos y darle un parado a esa situación. Promover los derechos humanos también. Ser activo en las redes sociales. Ojo, tenemos que ser ejemplo. Los niños aprenden con nuestro ejemplo. Si un niño ve que nosotros nos estamos burlando de una persona por una condición física, por un color de piel, ese niño va a imitarnos.
Ese niño va a crecer con ese mismo patrón y aquí no va a haber ningún tipo de cambio, ¿ok? Ante los primeros que nosotros veamos, ante la primera injusticia, hablar, ante el primer signo de rechazo, de discriminación, actuar y hacer valer los derechos de las personas, aunque no seamos nosotros los afectados. Pero siempre trabajando desde el amor y desde el respeto hacia los demás. Ahí eso lograremos, al ser mejor nosotros, vamos haciendo un mejor mundo, vamos a tratar de dejar este mundo mejor de como lo encontramos. ¿Okay? Esa es la idea. Claro, se supone que esa es la idea. Cielo, ¿vas a concluir con algo? Bueno, nada, vi una frase y la anoté porque quería compartirla. La leo, hago cita. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esto lo escribió Martin Luther King. Creo que es muy importante esa frase porque lo refleja todo en realidad. Y que recuerden, el color de la sangre es roja, ¿no? Por supuesto. Para todos. ¿verdad? Para todos. Y es fundamental eso. ¿Tu despedida, Pelusa? Bueno, gracias de nuevo por su compañía. Espero que este tema haya sido de su agrado. Como les digo, síganos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, 2 en Altavoz y más. Esperamos sus comentarios, sus aportes. Gracias por todos esos mensajes que nos han estado escribiendo y nos han estado aportando en YouTube, básicamente. Y más que en privado, siempre es en privado. Claro, los invitamos que sea en el mismo canal de YouTube, que sea ahí mismo, no en privado. Y por supuesto, todos sus aportes, todo eso es válido, ¿ok? Recuerden que la idea es crecer juntos con todo esto. Son pequeñas luces que nosotros vamos a transmitir, nosotros estamos aprendiendo igual que ustedes. Y bueno, recuerden que los grandes caminos comienzan siempre colocando pequeñas piedras. Y como dice el pana Miguel Ángel Landa, haga el bien y no mire a quién. Y como indico yo, simplemente disfrutemos del recorrido. Chao, hasta la próxima. Se les quiere. Hasta la próxima.